Hoy les traigo un video de películas malditas que parecieran que tuvieran pacto con el diablo y pues quiero conseguirme esas películas para comprobar si es verdad o no. Bueno, les presentaré a mi asistente. La semilla del diablo cuenta la historia de una pareja de recién casados, interpretados por John Cassavetes y Mia Farrow, exmujer del mafioso y satánico Frank Sinatra, que se van a vivir al edificio Branford, de Manhattan, donde un tal Adrián Marcato y las hermanas Trench realizaron tiempo atrás actos satánicos con sacrificio de niños. Qué casualidad que a la puerta de ese mismo edificio sería asesinado John Lennon en 1980 a manos de un loco solitario. Antes de continuar, no me resisto a reseñar las similitudes de esta película con la preciosa Descalzos por el Parque, protagonizada por Jane Fonda y Robert Redford, y estrenada un año antes, 1967. Pareja de jóvenes enamorados que se van a vivir a una casa en Manhattan, Nueva York. Parece una evolución de la anterior. En este caso, el marido es un actor de poca monta que se quiere abrir paso en el mundo del cine, como Polanski en aquella época. Casualmente, el actor con el que competía por un papel se queda ciego de repente, cumpliéndose la profecía de sus vecinos, los Cassavetes. Curiosísima la similitud con el apellido del actor principal. Una pareja de ancianos muy raros que desde la llegada de los recién casados, no paran de espiarlos y entrometerse en su vida. Por cierto, que la persona que le da el papel se apellida Weiss, es decir, judío, como el autor de la obra original en la que se basa la película, Ira Levin. Nada más empezar la película se produce el suicidio de una joven ex drogadicta, que había sido adoptada por los abueletes sin sexo de por medio, según ella, y que portaba un colgante que tendrá protagonismo en la obra. El caso es que, después de una corta visita a sus vecinos, el marido Cassavetes cambia su opinión sobre ellos y se le mete en la cabeza que Mia Farrow se tiene que quedar preñada para dar a luz un determinado día, el 28 de junio. Sorprende muchísimo la manera tan fría que tienen de plantear el sexo. Vamos a hacer el amor, y se desnudan. Como autómatas. Ya desde las primeras escenas se escuchan cánticos y ceremonias en el apartamento de al lado, pero la cosa se pone interesante cuando la vecina, que sabe de hierbas y pócimas, le da una infusión y Mia Farrow se queda drogada, teniendo un sueño en el que es violada en medio de una ceremonia. Cuando se despierta, tiene arañazos y la sensación de que la violación fue real, pero su marido le tranquiliza diciendo que se puso cachondo mientras dormía y que tenía las uñas largas. Vamos, que la violó él mismo. Los rumores que corren por internet dicen que la voz que se escucha en la ceremonia es la del mismísimo Anton LaVey, jefe de la iglesia de Seth, y muy conectado con el ambiente de Hollywood a través de Jane Mansfield, Marilyn Monroe, de las que fue novio, así como su protegido Sammy Davis Jr., gran amigo de Frank Sinatra, con lo que la conexión con Farrow y Polanski no parece nada descabellada. Michael Aquino, amigo de LaVey y jefe de la iglesia de Satán. El parecido entre el señor Cassavetes y el amigo de LaVey, el general de Lanza Michael Aquino, es también reseñable. Mientras los vecinos y Cassavetes hacen continuas sátiras del Papa cuando aparece en la televisión, Farrow se va a ver a un ginecólogo muy majo, que le recomendaron, pero sus vecinos se empeñan en que la tiene que ver un tal Saperstein, judío, por supuesto, que, curiosamente, le recomienda que se tome los brebajes que le prepara la vecina a base de una raíz llamada tanis, conocida como el picante del diablo. A los pocos días, a Farrow se le pone la cara de cadáver y se corta el pelo a lo chico, en Vidal Sassoon. De manera que se queda hecha una perita, al margen de los dolores que tiene. Pero nada, el doctor, sus vecinos y su marido dicen que todo va estupendo y que es normal que haya perdido algunos de kilos, en lugar de ganarlos. El reciente caso de una joven exorcizada por Juan Pablo II en el Vaticano ha vuelto a suscitar el interés público por la posesión diabólica. Además, al estreno de la película Poseídos hay que sumar un nuevo montaje del clásico film El Exorcista, basado en un suceso real que vamos a detallarles. La iglesia, siempre reacia a hablar del diablo, se ve desbordada por los casos de presuntos endemoniados que, en la actualidad, acuden hoy a ella en busca de ayuda. Mientras, sus exorcistas advierten que las prácticas espiritistas, la ouija, los ritos satánicos y los maleficios abren la puerta a este estremecedor fenómeno. William Peter Blatty, autor de El Exorcista, era un joven estudiante de literatura en la Universidad Jesuita de Georgetown, estado de Washington, Estados Unidos, cuando, en agosto de 1949, leyó una noticia en el diario The Washington Post. Un sacerdote libra a un joven de Mount Rainier de las garras del demonio.
25 años después, tras investigar los hechos y cambiar, a petición del padre Bowdern, sacerdote que practicó aquel exorcismo, la identidad del protagonista, por la de una niña, escribió una novela de la que se vendieron 13 millones de ejemplares. William Peter Blatty. 2 años más tarde la convirtió en el guión de la mítica película del mismo nombre. Según Blatty, Bowdern, obligado por el juramento de secreto a no hablar del exorcismo, le dijo únicamente: puedo asegurar que el caso en que me vi implicado era auténtico. El arzobispado local ha eludido en diversas ocasiones la entrega de los documentos oficiales respecto a este caso, por razones serias y válidas según sus propias palabras, pero nunca ha negado su existencia. Hoy, sin embargo, conocemos todos los detalles gracias a Thomas B. Allen, quien, 40 años después, consiguió que el padre Ayoran, uno de los 9 jesuitas que asistieron a Bowdern, le facilitara un diario del exorcismo. Este escrito fue hallado en 1978, durante las obras del Hospital de los Hermanos de los Pobres de Saint Louis, en una de cuyas habitaciones, clausurada hasta esa fecha, se produjo el exorcismo último y definitivo. Se trata de 26 páginas mecanografiadas en las que se recogen los testimonios de 48 personas que asistieron a la víctima y contemplaron de cerca su endiablado estado. El maligno se manifiesta. Todo empezó con el ruido de un suave goteo en casa de los Mannheim, los nombres son falsos, en Mount Rainier, estado de Washington. Allí vivía Robbie, un chico de 13 años, con su abuela materna, su madre y su padre. El persistente sonido se inició un sábado por la noche. El niño y su abuela se hallaban solos y realizaron una gira por las habitaciones buscando el origen del ruido. Al entrar en el dormitorio de la anciana, vieron que en un cuadro en el que se representaba a Jesús estaba torcido y se movía como si alguien golpeara la pared tras él. El goteo cesó para dar paso al chirrido de unos arañazos tras la pared, como si una garra rascara la madera. Los arañazos continuaron oyéndose durante 11 días. Comenzaban así a las 7 de la tarde y paraban a medianoche. Curiosamente, se detuvieron el día en que murió Harriet, una tía espiritista de Robbie, que había enseñado al muchacho a manejar el tablero Ouija. A partir de aquel momento, Robbie pasaba horas enteras jugando con la Ouija, intentando entrar en contacto con su querida tía difunta. Fuera esta o no la causa de la posesión, el hecho es que los fenómenos paranormales comenzaron a producirse a su alrededor sin interrupción. Al irse a dormir oía pasos junto a su cama y, durante el día, objetos y muebles pesados se deslizaban por el aire o se volcaban solos. Sus parientes podían ver girar vertiginosamente las sillas en que Robbie se sentaba. Él insistía en que no era culpa suya. Pero la fenomenología crecía y llegó a un punto de paroxismo la noche en que, para ahuyentar el miedo del chico, su abuela y su madre se acostaron con él. De pronto el colchón levitó y colcha y sábanas, completamente estiradas, se elevaron ante sus ojos como si algo invisible tirara de las esquinas. La familia consultó a médicos, psiquiatras y psicólogos, que declararon normal a Robbie. También a mediums que diagnosticaron una crisis de adolescente que pasaría a su tiempo. Pero Robbie ya no podía siquiera ir al colegio. Su pupitre daba saltos y golpeaba los de los demás niños. Había comenzado a volverse hosco y reservado. Además, durante las noches tenía pesadillas en las que parecía hablar con alguien. Sus padres se dirigieron a un sacerdote luterano llamado Schulze, quien, creyendo estar ante un poltergeist, rezó por el muchacho. Pero, tras pasar una noche con él y ser testigo directo de la aterradora fenomenología que rodeaba a Robbie y, sobre todo, al aparecer el 26 de enero sobre el pecho del niño unos arañazos en forma de letra, como si alguien los hubiera trazado desde dentro con un cuchillo, Schulze comenzó a pensar que un poder maligno había invadido al muchacho. Escena de la película El Exorcista. Es sabido que la posesión demoníaca se manifiesta, progresivamente, de 3 formas. Infestación, el demonio actúa sobre la materia circundante y produce fenómenos telequinéticos de toda índole. Obsesión, atormenta a la víctima sin hacerla perder el conocimiento pero de modo evidente. Y posesión, invade el cuerpo de la persona y lo trata como propiedad suya. Para Schulze, Robbie estaba a punto de pasar a la tercera fase, así que recomendó a la familia consultar a un sacerdote católico. Ellos entienden de estas cosas. Y es que, mientras las iglesias luteranas no conceden ninguna credibilidad teológica a la existencia del demonio, la católica tiene una larga tradición de exorcismos que se remonta a los realizados por Jesús. Además, desde los comienzos de la cristiandad, cuentan para practicarlos con un ritual que se formalizó en 1614 bajo el nombre de Rituale Romanum. Fue así como los Mannheim se pusieron en contacto con el padre Hugues, párroco de la iglesia católica más cercana.
Al principio este se limitó a darles agua bendita y unos cirios consagrados, remedios infalibles contra el demonio. Pero la botella con agua bendita explotó al entrar en el dormitorio de Robbie y las velas, al ser prendidas, lanzaron tales llamas que casi incendiaron la casa. Entonces Hughes decidió visitar al chico. Al parecer, Robbie estaba en la cama, en estado de trance, y le recibió diciéndole en latín: «Oh, sacerdote de Cristo, sabes que soy un demonio. ¿Por qué me molestas?». Precisamente, según el ritual romanum, la capacidad de hablar o entender una lengua extranjera desconocida anteriormente por la persona es una de las características de la posesión, sobre todo si va unida a la exhibición de una fuerza sobrehumana, el conocimiento de hechos ocultos o futuros, y una profunda aversión hacia lo sagrado que se manifiesta incluso hacia las medallas, cruces o reliquias ocultas. Así que Hughes, tal y como indica el ritual, solicitó permiso para practicar un exorcismo al arzobispo de Washington, O'Boyle, quien, incomprensiblemente, se lo concedió. Otra de las escenas de la película que ilustra este caso. Y es que en el ritual se dice expresamente que el sacerdote designado para hacer un exorcismo, además de distinguirse por su piedad, prudencia y vida íntegra, debe ser inmune a cualquier ansia de engrandecimiento personal y no confiar en su poder sino en el divino, así como de edad madura y reverenciado no solo por su cargo sino por sus cualidades morales. Características todas ellas que Hughes, a sus 29 años de edad, no había tenido tiempo de reunir. Tampoco siguió el joven párroco otra instrucción del ritual, a saber, recurrir a un estudio profundo del asunto, examinando los autores aprobados y los casos producidos. Quizá por todo ello, aunque realizó una confesión general, ofreció misa y oraciones especiales e incluso ayunó, el exorcismo resultó trágico. A finales de febrero, Robbie fue ingresado en el Georgetown, un hospital, dirigido por jesuitas y atendido por monjas, que guardaron el más absoluto secreto. Fue atado con correas a una cama, y permaneció tumbado con los ojos cerrados, aparentemente tranquilo. Al entrar Hughes en la habitación, tocado con birrete negro, estola púrpura al cuello y con un reluciente aspersor de agua bendita, Robbie despertó y con voz perentoria le ordenó quitarse la cruz que llevaba oculta. Asimismo se dice que empezó a proferir juramentos en lengua semítica y aramea, y en su pecho comenzaron a aparecer nuevos arañazos. Hughes se arrodilló junto a la cama con el ritual en las manos, recitó la letanía de los santos en latín y luego el Padre Nuestro con el que comienzan las oraciones propias del exorcismo, pero al decir "mas líbranos del mal", Robbie logró desasir una de sus manos y aflojar una pieza del somier. La monja y el auxiliar presentes oyeron de pronto un alarido de Hughes. Robbie había rajado el brazo izquierdo del sacerdote desde el hombro hasta la muñeca. Alguien dijo que para cerrar la herida, fueron necesarios más de 100 puntos. El exorcismo no prosiguió. Hughes sufrió una crisis nerviosa y abandonó Mount Rainier durante un tiempo. Jesuitas en acción. Las murmuraciones de los vecinos, la desesperación o el hecho de que el cuerpo de Robbie empezara a actuar como un tablero Ouija formando palabras con arañazos, fueron el detonante para que sus padres se trasladaran a St. Louis, donde tenían parientes. Allí, la familia pidió consejo al padre J. Bishop, profesor de teología. Bishop habló con sus superiores y parece que la comunidad jesuita se hizo cargo del asunto. El 9 de marzo, este visitó por primera vez a los Mannheim. Les interrogó sobre lo sucedido y realizó aspersiones con agua bendita por toda la casa. Especialmente en el dormitorio de Robbie, donde además practicó un exorcismo simple y colocó una reliquia de Santa Margarita sobre la almohada. Todo fue inútil. La reliquia salió disparada y rompió un espejo, y el propio Bishop presenció el frenético movimiento de la cama de Robbie y los arañazos que aparecieron en su cuerpo. Al día siguiente habló con el padre William S. Bowdern, jesuita de 52 años, responsable de la iglesia de San Javier, y considerado como un hombre santo por quienes le conocían. Por indicación del arzobispo Ritter, habría de ser Bowdern quien llevara a cabo el exorcismo. El 10 de marzo por la noche, Bishop y Bowdern hablaron con Robbie y rezaron el rosario con él. El niño parecía tranquilo, pero en cuanto le dejaron solo en su habitación volvió a gritar pidiendo ayuda. Poco después mostraba 2 arañazos en forma de cruz en sus antebrazos, algo que no dejó de extrañar a los jesuitas, que en secreto habían llevado una reliquia del antebrazo de San Javier. Los sacerdotes calmaron a Robbie y le bendijeron. Pero, en cuanto le abandonaron, Robbie sufrió una gran crisis durante la cual una librería de 25 kilos se movió sola colocándose ante la puerta de su dormitorio.
Su madre logró introducirse por una rendija en la habitación a tiempo para ver cómo el crucifijo y las reliquias que los sacerdotes le habían puesto se deslizaban solos por su cuerpo hasta quedar a los pies de la cama. Los muebles habían cambiado de sitio por sí mismos, el niño se retorcía de dolor debido a los arañazos y las sacudidas del colchón eran frenéticas. Tras haber ayunado, celebrado misa y hecho su confesión general, el 16 de marzo por la noche, Bowden inició el exorcismo que habría de prolongarse en sucesivas sesiones hasta el 18 de abril. Comenzó pidiendo al niño que hiciera un examen de conciencia. Luego fue en busca de toda la familia y de los otros sacerdotes. Bishop, que habría de escribir el diario, y a Joran, de 26 años, cuya fuerza era necesaria para sujetar al poseso. Tras rociar con agua bendita la cama, que no dejaba de moverse, comenzó a leer las letanías del ritual. Cuando dijo, yo te ordeno, espíritu impuro, seas quien seas, junto con todos tus asociados que han tomado posesión de este siervo de Dios, que, por los misterios de la encarnación, pasión, resurrección y ascensión de nuestro Señor, me digas mediante alguna señal tu nombre, el día y la hora de tu partida. Ronchones rojos y arañazos cruzaron la garganta, los muslos, el estómago, la espalda y el rostro de Robbie. En su pecho apareció la palabra el infierno, y había sangre suficiente para ser secada con un pañuelo. Sobre el escaso vello púbico del niño también se dibujó la letra X y la palabra ir. Bowden interpretó que el demonio se iría en 10 días a través de la orina o los excrementos. En lo primero se equivocó. En lo segundo no. Pues, en cada sesión de exorcismo, salían de Robbie grandes cantidades de orina maloliente. A partir de ese día, la lucha contra el mal fue ganando la batalla. Durante otra sesión, al preguntar al demonio su nombre, se dibujó con arañazos sobre el pecho de Robbie la palabra espite, rencor. No obstante, durante el día Robbie era un muchacho normal, algo característico de los posesos. Solo durante los períodos de crisis, que a veces duraban horas y que, salvo en raras ocasiones, se presentaron siempre de noche, parecía ser otra persona. Chillaba, ladraba, reía diabólicamente, insultaba y maldecía al oír las plegarias o el nombre de Jesús. Y, al ir avanzando el exorcismo, comenzó a hablar con una voz profunda, ronca, y a volverse más violento. Gritaba obscenidades a los sacerdotes, les acusaba de terribles actos sexuales y les escupía. Su delgado cuerpo se arqueaba tanto que podía tocarse la cabeza con los dedos de los pies. Cantaba melodías que desconocía. Agitaba los brazos desesperadamente y, en cuanto se veía libre de ataduras, soltaba violentos puñetazos. La última señal. Robbie era luterano y el padre Bowden decidió bautizarle para acogerle en el seno de la Iglesia Católica. Además, el bautismo es otra forma de exorcizar. Sin embargo, tras recibir este sacramento, se tornó más agresivo. La voz del demonio salía con más frecuencia durante las crisis, hablaba con más autoridad, y profería más obscenidades. Su rostro adquiría expresiones diabólicas y sus uñas, extraordinariamente largas, arañaban su pecho. Conforme avanzaba la batalla, a los períodos de crisis se sucedían estados de calma en los que el chico proyectaba un aura siniestra que los exorcistas llaman el roce de Satanás. En cierta ocasión estuvo 4 días muy tranquilo, pero era solo otra treta del maligno que, a veces, deja al cuerpo libre de molestias para hacer creer que ha sido expulsado, señala el ritual. Finalmente, tras pasar por un verdadero calvario, durante el cual estuvo alojado en la rectoría de la iglesia de San Javier, Robbie regresó en tren a Maryland y volvió de nuevo a Saint Louis. El niño fue ingresado a principios de abril en el Hospital de los Hermanos de los Pobres. Linda Blair en su papel de poseída. El día 18 de ese mes, el padre Bowden, consumido por el prolongado ayuno y la vigilia, se enfrentó a la que sería la última batalla. Robbie había comulgado ese día y los Hermanos de los Pobres habían puesto en su habitación una estatua del arcángel San Miguel venciendo al dragón. Con el último amén del exorcismo la habitación pareció invadida de una calma absoluta, y Robbie habló con una nueva voz, clara, autoritaria, rica y profunda. Satanás, Satanás, soy San Miguel y te ordeno a ti y a los otros espíritus malignos que abandonéis el cuerpo en nombre de Domingus, inmediatamente, ahora, ahora, ahora. Entonces, durante 7 u 8 minutos, Robbie esa escena que ilustra el exorcismo. Debatió entre violentísimas contorsiones. Luego, dijo con calma, se ha ido. Miró a los sacerdotes y aseguró sentirse bien. Todos se felicitaron. Todos menos Bowden, que ya no se fiaba del maligno y esperaba una señal característica del final exitoso del exorcismo.
Robbie contó que había visto en sueños como el arcángel se había encarado con el diablo, haciéndole retroceder hacia una cueva cerrada con barrotes en cuya entrada estaba la palabra Spite. Cuando los demonios desaparecieron, notó como si algo tirara de su estómago. Luego se sintió relajado y feliz como no lo había estado desde el 15 de enero. A la mañana siguiente comulgó en la capilla del hospital. Por la tarde durmió una larga siesta. Cuando despertó parecía no recordar nada de su penosa experiencia. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha ocurrido?, preguntó. En esos momentos, una explosión resonó en todo el hospital. Era la señal que Bowdern esperaba. Cuando Robbie salió del hospital, su habitación fue clausurada con llave. En el cajón de la mesilla permaneció el diario de Bishop, hasta ser hallado en 1978. Poco después de finalizar el exorcismo, durante una misa celebrada por Bowdern en la iglesia de San Francisco Javier, el ábside se iluminó y ante los asombrados jesuitas allí reunidos, brilló por un instante la imagen de San Miguel, con una espada llameante en la mano. La casa donde se iniciaron los hechos fue quemada durante un ejercicio de bomberos. Hoy tan solo queda el solar, pero nadie quiere comprarlo. A pesar de las amenazas de muerte prematura que el demonio hizo a los exorcistas, el padre Bowdern murió en 1983 con 86 años y Bishop en 1978 con 72. En cuanto a Robbie, su vida transcurrió con normalidad. Se casó y tuvo 2 hijos. No tuvieron tanta suerte algunas de las personas implicadas en el rodaje del film. William Friedkin, el director, recibió numerosas amenazas por parte de grupos satanistas. 4 miembros del equipo murieron en misteriosas circunstancias. La desaparición de objetos, incluidas varias cintas con escenas ya filmadas, era frecuente. En fin, tal cúmulo de desgracias que ha llevado a algunos a sugerir que sobre la película pesa una maldición. El reciente caso de una joven exorcizada por Juan Pablo II en el Vaticano ha vuelto a suscitar el interés público por la posesión diabólica. Además, al estreno de la película Poseídos hay que sumar un nuevo montaje del clásico film El Exorcista, basado en un suceso real que vamos a detallarles. La iglesia, siempre reacia a hablar del diablo, se ve desbordada por los casos de presuntos endemoniados que, en la actualidad, acuden hoy a ella en busca de ayuda. Mientras, sus exorcistas advierten que las prácticas espiritistas, la ouija, los ritos satánicos y los maleficios abren la puerta a este estremecedor fenómeno. William Peter Blatty, autor de El Exorcista, era un joven estudiante de literatura en la Universidad Jesuita de Georgetown, estado de Washington, Estados Unidos, cuando, en agosto de 1949, leyó una noticia en el diario The Washington Post. Un sacerdote libra a un joven de Mount Rainier de las garras del demonio. 25 años después, tras investigar los hechos y cambiar, a petición del padre Bowdern, sacerdote que practicó aquel exorcismo, la identidad del protagonista, por la de una niña, escribió una novela de la que se vendieron 13 millones de ejemplares. William Peter Blatty, 2 años más tarde la convirtió en el guión de la mítica película del mismo nombre. Según Blatty, Bowdern, obligado por el juramento de secreto a no hablar del exorcismo, le dijo únicamente: "Puedo asegurar que el caso en que me vi implicado era auténtico". El arzobispado local ha eludido en diversas ocasiones la entrega de los documentos oficiales respecto a este caso, por razones serias y válidas según sus propias palabras, pero nunca ha negado su existencia. Hoy, sin embargo, conocemos todos los detalles gracias a Thomas B. Allen, quien, 40 años después, consiguió que el padre Ayoran, uno de los 9 jesuitas que asistieron a Bowdern, le facilitara un diario del exorcismo. Este escrito fue hallado en 1978, durante las obras del Hospital de los Hermanos de los Pobres de Saint Louis, en una de cuyas habitaciones, clausurada hasta esa fecha, se produjo el exorcismo último y definitivo. Se trata de 26 páginas mecanografiadas en las que se recogen los testimonios de 48 personas que asistieron a la víctima y contemplaron de cerca su endiablado estado. El maligno se manifiesta. Todo empezó con el ruido de un suave goteo en casa de los Mannheim, los nombres son falsos, en Mount Rainier, estado de Washington. Allí vivía Robbie, un chico de 13 años, con su abuela materna, su madre y su padre. El persistente sonido se inició un sábado por la noche. El niño y su abuela se hallaban solos y realizaron una gira por las habitaciones buscando el origen del ruido. Al entrar en el dormitorio de la anciana,